Ahora vamos a ver precisamente las declaraciones póstumas de Ron Wyatt. Vamos a leer este artículo, que es bastante interesante. Veis que aquí nos dice World Night Daily News y Guapa Radio. Veréis qué implicación tiene todo esto en lo que Ron manifiesta. Os lo voy a leer porque realmente es interesante. El autor de todo esto es Julián Cano Rabe. Dice el texto: antes de entrar en la discusión sobre las controversias arqueológicas y Ron Wyatt, es importante mencionar que Ron fue un fiel cristiano, adventista del séptimo día, hasta el día final de sus días. Mientras estaba en lecho de muerte, un reportero de World Net Daily News lo entrevistó para determinar si Ron, todavía al borde de la muerte, sostenía sus alegaciones sobre sus descubrimientos, incluyendo el Arca del Pacto. La respuesta de Ron fue clara. Ron mantuvo que todo lo que había dicho y hecho era cierto. Cuando yo lo entrevisté en Guapa Radio, unos años antes, le dije personalmente a Ron y a los radio oyentes que si él estaba mintiendo, no me gustaría estar en sus zapatos, pues la información dada por Ron lo ponía en completa armonía con el cielo si era verdad, o en directa confrontación si era mentira. La impresión que yo recibí ese día, días y años posteriores, y doy testimonio de ello, fue que Ron era un hombre sumamente sincero, temeroso de El Poderoso, deseoso de hacer la voluntad de El Poderoso, y que su razón principal por compartir con el público sus conocimientos y hallazgos era el de motivar a un profundo estudio de la palabra de El Poderoso y aceptar al Salvador, Yahshua como Salvador. Ron también explicó que ninguno de los descubrimientos eran necesarios para fundamentar su fe o la de otros, pero entendía que había personas que iban a llegar a los pies del Salvador a través de estos descubrimientos y por esta razón él los compartía. Y ya veis que él dijo esto y fue cierto. Y yo os puedo garantizar que aún sigue siendo cierto, porque hay personas que están viendo lo que estamos mostrando de Ron Wyatt y están quedando tan impactados que no pueden hacer otra cosa que aceptar a Dios en sus vidas. Y os lo digo porque son testimonios directos que yo recibo. Aunque yo sé que algunos no creerán o pondrán en duda las siguientes palabras, encuentro necesario dar a conocer lo que Ron me dijo personalmente y a otros compañeros presentes cuando lo entrevisté en mi casa. Ron explicó que en una de las ocasiones, cuando él entró a la cueva donde se encontraba el Arca del Pacto y los 10 mandamientos escritos con el dedo del Poderoso, un ángel le dijo que cuando Estados Unidos declare la ley dominical federal, en algún momento posterior, el Señor va a sacar las tablas de la ley para que sean un testimonio ante el mundo entero de que su santa ley no ha sido cambiada y permanece para siempre, y que el cuarto mandamiento, donde habla sobre el día del Señor, el santo sábado, séptimo día de la semana, está tan vigente hoy como desde el principio. Me detengo aquí un momento, porque en la próxima conferencia, en la sexta parte, si Dios quiere, sobre este tema, vamos a mostrar unas citas de Ellen White, donde habla precisamente de este momento. Veremos algo muy curioso, y es que son un montón de citas en las cuales habla de que se va a mostrar los mandamientos y el arca. Y vamos a hablar sobre el centro White, la gente que custodia los escritos de Ellen White, adventistas, y vamos a hablar de la interpretación que dan a todas esas citas. Nosotros vamos a ver cómo hay como mínimo 2 citas que difieren bastante de la interpretación oficial que ellos dan. Y las vamos a analizar para demostrar que hay un error grave allí, para darnos cuenta que Ron Wyatt no miente cuando dice que el ángel le manifiesta esto. Tengamos eso presente, pero eso será, si Dios quiere, en la próxima conferencia. Por último, Ron nunca reclamó que era un arqueólogo. Todos sabíamos que era un enfermero anestesista
que se había dedicado por muchas décadas a la arqueología bíblica, en las cuales obtuvo una vasta experiencia. Es de pleno conocimiento también que muchos descubrimientos no han sido por arqueólogos o por especialistas de la materia, con frecuencia ha sido por casualidad o por exploradores. Es importante también aclarar las razones que a mí personalmente me motivaron a investigar profundamente y con mucho detalle las alegaciones de Ron Wyatt. Primero, hace muchos años, cuando tenía apenas 18 años, un gran amigo me vendió un diagrama o tabla profética preparado por el pastor Gordon Collier. En la parte inferior derecha de ese diagrama se encontraban varias citas de Elena White referente al descubrimiento de los 10 mandamientos en un futuro. Esto despertó en mí un gran interés sobre este tópico y desde ese entonces comencé la investigación, pero no con tanto interés como en años posteriores. Unos años después visité el White Estate en Washington, D.C., donde una vez más estuve en contacto con información relacionada con este tema. Me impresionó muchísimo que en documentos que se me entregaran allí, las citas de Elena White eran interpretadas un poco diferente de lo que en realidad éstas decían. Cuando Ron vino a Puerto Rico, tengo que confesar que aun viendo los vídeos y escucharlo en conferencias no fue fácil convencerme. Yo os digo que mi experiencia personal me identifica mucho con lo que esta persona está escribiendo aquí. A mí me sucedió lo mismo cuando leí unas citas de Ellen White que hablaban de que eso se mostraría, y yo recuerdo que era un niño, empecé a buscar muchas más citas y encontrar todo lo que pudiera al respecto. Y la conclusión a la que yo llegué y llego, creo que es la misma que este señor. ¿De qué fue lo que me convenció Ron? Ron me convenció que tenía que investigar mucho más profundamente, sobre todo la palabra del poderoso, la historia y todo lo que se hubiese investigado por arqueólogos, exploradores, etc., sobre 4 temas sobre los cuales se ha centrado principalmente mi interés e investigación: el Arca del Pacto, los 10 mandamientos, el Monte Sinaí y el cruce del Mar Rojo. Por varios meses, ahora llevo varios años, en aquel entonces me dediqué a investigar las alegaciones de Ron, sus críticos, las controversias, las alegaciones en contra de él en su persona y en sus descubrimientos. Lo que encontré me motivó a invitarlo a Puerto Rico, a entrevistarlo en el programa radial La Biblia y también cuestionarlo con varios amigos en la casa de campo donde Ron estuvo por varios días. Han pasado ya muchos años y las investigaciones sobre estos temas han continuado, al igual que los descubrimientos de Ron han llegado a catalogarse como charlatanería, engaño, fraude o como las ilusiones de un hombre sincero, pero sumamente equivocado. En muchos círculos cristianos, donde Ron fue invitado, ahora no quieren identificarse con él, y ni siquiera quieren que se sepa que Ron fue invitado a su congregación. Aparentemente muchos tienen vergüenza y no quieren identificarse con él. Sin embargo, también hay muchos que después de haber investigado con profundidad han llegado a fortalecerse a investigar más. Yo soy uno de ellos. Sin tener un espíritu de dogmatismo, de controversia, y considerándome solo como un estudiante de la Biblia, invito a todos los que lean estos artículos a mantener el mismo espíritu, evitar los prejuicios y mantener una mente abierta y objetiva. El hecho que el mundo de especialistas arqueológicos rechacen los descubrimientos de Ron, e incluso algunos lo llamen charlatán, no representan para mí ningún fundamento para rechazar, investigar o no escuchar. Después de todo, con el ungido hicieron lo mismo. El doctor William Shea, del Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, expresó en una ocasión lo siguiente acerca de Ron Wyatt. Ron es un adventista del Séptimo Día, enfermero anestesista en Nashville, Tennessee, con un gran interés en varios proyectos arqueológicos en el Medio Oriente. Algunos de estos proyectos tienen cierta validez y otros no necesariamente tienen fundamento para apoyarlos. Por lo tanto, cada uno de sus proyectos necesitan ser juzgados sobre sus propios méritos. En mi caso, Julián Cano, esto es exactamente lo que he hecho. Sin embargo, el Dr. Shea le dio más mérito al descubrimiento del Arca de Noé, mientras que al Arca del Pacto, el cruce del Mar Rojo y el Sinaí, etc., no encontró ninguna razón o fundamento para darle algún mérito o credibilidad. Es más, en cuanto a otros alegados descubrimientos y particularmente el Arca del Pacto, el Dr. Shea expresó: no veo ninguna base en la Biblia, el espíritu de profecía o en la tipología bíblica para tal teoría. Es en este particular donde yo y el Dr. Shea diferimos en forma significativa. Y aquí añado, y yo también. Ninguno de los que conocimos y entrevistamos a Ron Wyatt varias veces en el programa radial y en otras ocasiones, podemos decir con certeza que Ron descubrió esto o aquello.
No obstante, aunque no somos arqueólogos, bajo la investigación profunda de fuentes científicas, arqueológicas y medios de comunicación masiva, hemos descubierto evidencias que dan credibilidad a las alegaciones del señor Wyatt, reconocimiento al mismo tiempo que muchos expertos arqueólogos no le dan ninguna credibilidad. Cuando analizamos los descubrimientos del cruce del Mar Rojo, el monte Sinaí y muy particularmente el Arca del Pacto, bajo las evidencias bíblicas, sí encontramos una base sólida, el espíritu de profecía y en la tipología. Esta evidencia es la que nos anima principalmente a la continua investigación, discusión y análisis de toda la información bíblica. Este análisis incluye la evidencia científica de ambos lados de la controversia. Curioso e importantes son nuestros hallazgos de evidencias de especialistas en las áreas de arqueología, científica objetiva, que no reconoce los sitios tradicionales del monte Sinaí, el cruce del Mar Rojo y lugar de la crucifixión de El Ungido, como verídicos porque carecen de evidencia objetiva arqueológica y con frecuencia está basada en leyendas. Una de las más grandes controversias relacionadas a la arqueología bíblica se desató cuando el señor Ron Wyatt, arqueólogo aficionado, declaró que él había descubierto el Arca del Pacto, las tablas de los 10 mandamientos, otros objetos relacionados con el templo y el lugar de la crucifixión. Estos hallazgos, por supuesto, tienen un gran significado para los cristianos y representarían los hallazgos más importantes en la arqueología bíblica. En relación al Arca del Pacto o Arca del Testimonio, el señor Wyatt declaró que la encontró en una cueva debajo del lugar donde el ungido fue crucificado dentro de una caja de piedra cuya tapa estaba partida y abierta. Según Wyatt, la sangre del ungido fue hallada encima del propiciatorio. Una vez más, sin espíritu de dogmatismo o de controversia, pedimos al público a que analice los argumentos bíblicos y tipológicos, y para aquellos que conozcan y crean en los escritos de Elena White, analicen cuidadosamente sus declaraciones a la luz de las Sagradas Escrituras. Como resultado de la publicación del libro en inglés, Holy Relics of Revelation, por Russell y Colin Standish de Harlan, el Ministerio La Biblia ha publicado una respuesta mediante el documento titulado Revelation on Holy Relics. Los comentarios y hallazgos han sido publicados principalmente en inglés, aunque algunas cosas las hemos publicado en español. Sean ustedes mismos los jueces. Pues bien, estas eran las declaraciones de este señor que lo estuvo entrevistando. Y la verdad es que iremos presentando aún más cosas para que nadie llegue a dudar de que esto realmente fue así.